viviendo como el centurión cristiano. Y quizás alguien se pregunta cómo es eso del centurión cristiano. La Biblia tiene hermosos relatos de vida, y es el principio para nosotros, hermosos relatos de vida que nosotros también no solamente debemos tener como ejemplo para seguir, sino también para guiarnos en nuestra vida en esta tierra, y también como cristianos. Y muchas veces cuando escuchamos predicaciones, cuando damos mensajes, cuando llevamos la palabra a muchas personas, tomamos como ejemplo nosotros la vida de los apóstoles. ¿Cuántas veces usted ha escuchado debemos seguir la vida del apóstol Pedro, del apóstol Juan, debemos seguir el ejemplo de este siervo de Dios? Y particularmente cuando, por ejemplo, yo llego a compararme específicamente con la vida del apóstol Pablo, yo me veo abrumado. Voy a utilizar esta palabra, me veo abrumado en el sentido de pensar cuándo le llegaré por lo menos yo a los pies de este siervo de Dios. Como cristiano hablo. Ahora, como pastor, no me puedo comparar con Pablo, porque Pablo es el más grande, uno de los más grandes misioneros, o el más grande misionero en la Biblia. Pablo no fue un pastor como tal, fue un misionero, fue un fundador, sí, de iglesia, pero su función principal fue de ser misionero. Apóstol, obviamente, del Señor, enviado, pero esa fue su función. Si me veo como Pedro, vuelvo a decir, bueno, quizás pueda yo compararme como Pedro a sus inicios, como aquel que venía y metía de caminar constantemente, pero luego cuando llego a ese Pedro en sus albores, ya sus finales de vida, yo digo, me falta bastante. Quizás si el Señor me da un poco más de vida, pueda yo decir, bueno, por allí le llegaré a algún momento. Pero siempre nos vemos abrumados por la forma de vida de estos hombres, por su entrega, por el nivel al cual ellos llegaron. Y podemos decir, o algunos pueden decir, bueno, pero es que yo no fui llamado, o yo no fui llamada a ser como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Juan, o como estos personajes bíblicos. Y muchos cristianos incluso pueden llegar a pensar que jamás llegarían a un nivel como el de los apóstoles. Ciertamente, la Biblia me enseña de que nosotros podemos llegar hasta la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del Hijo de Dios, que es Cristo. Sin embargo, hoy quiero, en el nombre de Jesús, enseñar acerca de un hombre que no fue apóstol. Primero, no fue apóstol, pero que su forma de vida le abrió, y escuche esto, su forma de vida le abrió el camino del evangelio de salvación en Cristo Jesús a toda la humanidad. Entonces, aunque quizás se hable de ese personaje una sola vez, como no sé si se recuerdan de Jabes, ese personaje que muy poco se habla, pero que también bastante estudiamos y aprendimos de él. En este personaje, y me impacta esto, que su forma de vida, repito esto, le abrió el camino del evangelio a toda la humanidad. Y fue, si no el primero, quizás entre los primeros, pero yo lo puedo decir como el primer cristiano no judío. Escuche esto, el primer cristiano no judío en el cual Dios se agradó de su vida, de su amor por él, de su accionar y de su ejemplo. Y siendo no solo un judío, sino era un soldado al servicio del imperio, un imperio romano que tenía dominado, subyugado, que tenía esclavizado al pueblo de Israel. Y este ejemplo de vida de este hombre nos muestra a los cristianos de hoy en día que sí se puede vivir bajo los estatutos de Dios, que sí se puede vivir en obediencia a Dios, que sí se puede vivir siendo ejemplo en medio de una sociedad que espiritualmente, que económicamente, que moralmente está derrumbada y que cada día va más a una decadencia. Y este personaje se llamó Cornelio. Hechos capítulo 10. Cornelio, dice la Biblia en el versículo 1, que era un hombre
era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahí dice, y vivía en la provincia ¿de dónde? De Cesarea. Y pues la Biblia nos habla acerca de las características de este personaje. Y lo primero que quiero hablarles precisamente es de la vida de un hombre temeroso de Dios. Un cristiano que pueda abrir, voy a decirlo de esta manera, un cristiano que pueda abrir el evangelio o la oportunidad del evangelio de Cristo a las personas que no tienen a Jesús, necesitas ser una persona temerosa de Dios. Usted y yo como cristianos necesitamos cada día tener ese temor a Dios. Y Cornelio y su familia eran ¿qué? Eran temerosos de Dios. En el versículo 2 dice que Cornelio era un hombre ¿cómo? Piadoso y temeroso de Dios en toda o con toda su casa. Y esto es importante para la vida de un cristiano. Usted puede ser el único cristiano que pueda estar en su hogar, o sea, una o dos personas, y en su casa hay 3, 4 o 5 personas y solamente sea usted o algunos. Pues nosotros tenemos el amplísimo deber de ser ejemplo para la vida de nuestra familia y ganarnos o batallar constantemente para ganar nuestra familia para Cristo Jesús, y para que toda la familia tengan temor a Dios, sean temerosos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser temerosos de Dios? Muchas veces he escuchado a personas que vienen y dicen, es que yo tengo temor de Dios. Y personas no cristianas pueden decir, es que no, pero yo le temo a Dios. ¿De qué manera? Y siempre les pregunto, ¿qué tipo de temor es el que tú estás reflejando? ¿Qué tipo de temor es ese que tú dices que le tienes a Dios? Porque hay una definición real en la Biblia de lo que es ser temerosos de Dios. Hay temor de miedo, temor de ese Dios que si yo hago algo malo, entonces Él me va a castigar, Él me va a consumir, Él me va a destruir. Entonces, por tal motivo, trato en la medida de lo posible de ser lo menos malo posible. ¿Será que eso es temor de Dios? ¿Será que esa es la definición de temor de Dios? Hermanos, un cristiano, cuando se habla de ser temeroso de Dios, es tener a Dios en tan alta consideración, en tan alta estima, que Él tenga en mí un tan grande influencia, tan grande impacto en mi forma de vivir, en mis hábitos, que los cambia, que los transforma por completo. Si yo tengo a Cristo Jesús, si usted tiene a Cristo Jesús, entonces usted está llamado, está en el deber de ser una persona temerosa de Dios. Y entonces es en Él comenzar a tener un cambio, una transformación en todo lo que es nuestra vida, en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando yo hablo de espíritu, alma y cuerpo, estoy hablando de mi forma de pensar, de mi carácter, de mi temperamento, de mis hábitos que yo pueda tener día con día. Usted y yo podemos sentarnos, y es bueno sentarnos a analizar de vez en cuando para limpiarnos. Si yo hablo, por ejemplo, de una máquina o una computadora, es bueno que de vez en cuando una computadora necesita ser limpiada de archivos indeseados o de cosas que sean carga, porque o el mismo teléfono que usted tiene. De vez en cuando usted necesita limpiar su teléfono, porque se le pone lento, porque se le pone esto, que pasa esto, pasa aquello, todo eso. Y uno, tengo este teléfono tan full que y hay cosas que usted no quiere quitar y no quiere sacar y para acá, y necesita limpiarlo. De repente el teléfono le falló, se le reseteó, se le perdió todo. Hermanos, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, necesitamos constantemente purificarnos del Señor, renovar nuestra mente. Escuche bien esto, y la Biblia me enseña: renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces aún en mi vida puede haber hábitos que no agradan a Dios, puede haber acciones que no agradan a Dios, puede haber
formas de pensar que no agradan a Dios. Para nada. ¿Por qué? Porque no estoy ni permitiendo que el Señor por su Espíritu Santo cambie, transforme todo mi ser, ni tampoco estoy poniendo de mi parte para hacerlo. Y he visto personas que vienen y, pastor, es que le he pedido al Señor que me cambie, que me transforme, pero nada sucede. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Has puesto de tu parte? ¿Has puesto el esfuerzo para ser transformado, para ser cambiado por Dios? Parecemos entonces muchas veces aquel que está en el chinchorro puesto o en la cama diciendo, Señor, me hace falta comida en mi casa. Mira cómo tengo la nevera, parece el Polo Norte. Dios mío, lo que tengo es pan, como el hombre que dijo, aquí está una bolsa de pan, mi amor, por favor, échale lo que hay en la nevera. Y le metió fue un trozo de hielo. Simplemente, Señor, sí, está bien, pídale, pero está saliendo a buscar esto, aquello. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestra parte para ser transformados por Dios. Estamos siendo temerosos de Dios en ese aspecto. Si yo no pongo de mi parte, hermanos, entonces lamentablemente, pues no voy a cambiar. No, mis hábitos van a estar, las ataduras van a seguir. Hoy en día está lo que tenemos, la situación con los teléfonos en la iglesia, que se está llevando la palabra y la gente metida en las redes, contestando el WhatsApp, contestando o viendo el Facebook, esto, aquello. No les interesa, le va y le viene. Un hábito que deshonra y desagrada a Dios. ¿Eso es temer a Dios? No, no es temor a Dios. Entonces, pero estamos tantas veces atados que no nos interesa lo que se habla o lo que se dice. ¿Realmente hay temor a Dios allí? Hermanos, el temor a Dios se traduce en obedecerlo porque le amo. Obedezco a Dios porque amo a Dios. Tengo temor a Dios porque amo a Dios. Obedecerlo en tal forma que yo tenga temor ¿a qué? A fallarle. Temor a fallarle a Dios. Amarlo en tal forma que Él sea lo primero en mi vida. Que Él se manifieste en mi vida. Que la vida de su Hijo Jesús se manifieste en mi vida. Eso forma parte de ser temeroso de Dios. Y vuelvo con este hombre. Dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que estaba interesado, y más que interesado, estaba determinado a que su hogar, su casa, su familia, ellos también tuvieran ese temor a Dios plenamente. Ahora, sigo con el mismo versículo. Vamos a estar ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Él realizaba, mira lo que hacía este hombre. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y dice, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Oraba a Dios siempre. Un hombre, un siervo de Dios o una mujer sierva de Dios que es temerosa de Dios, entonces entiende lo que es la dadivosidad. Entiende lo que es también el ayudar a otro, el llevar lo que dice Santiago. Si tienes fe, muéstrame tus obras. Si viene una persona y tiene necesidad de algo y tú le dices, oh bueno, yo voy a orar para que el Señor te provea, pero teniendo algo no le das nada, ¿ahí está la fe? No, ahí no está la fe. Si tienes como ayudarle, ayúdale también. Y hemos escuchado, y también yo mismo particularmente he vivido situaciones en las cuales he tenido que verme la cara con mi esposa, como que aquí nos vienen a ayudar, y Señor, lo que tenemos es esto, y no es para la gloria, hermanos, lo digo, no para nada, y hemos dado lo que hemos tenido, y al otro día o a la tarde el Señor nos repara aún el doble y el triple, porque ve nuestros corazones. Hermanos, cuando se habla de temer a Dios, también incluye la fe en nuestras vidas, incluye también el aprender a ser como este hombre. Hoy en día el evangelio, hermanos y hermanas, está siendo desvirtuado, está decayendo más, está siendo tergiversado, lo que usted puede decirle, pero también está siendo despreciado en el mundo entero. Veía la entrevista que un hombre hacía en Ciudad del Cabo, en África,
en Sudáfrica, perdón. Y Sudáfrica es un país, aunque usted diga que está en el tercer mundo, es un país primermundista. ¿Ok? En Ciudad del Cabo. Y el hombre entrevistó a más de 3,000 personas. Hizo la estadística. La única palabra de la que le preguntaba, le decía, era la frase: ¿tú conoces a Jesús? ¿Has escuchado de Jesús? Y lamentablemente el 99% de las personas en esa ciudad decían: no quiero saber de él, no me interesa. O incluso le dijo: apártate de mí. Hermanos, el evangelio está en el mundo entero siendo cada vez más dejado de lado. Y nosotros tenemos que aprender de estas personas que, a pesar de que no eran, este hombre no era de ascendencia judía, era un hombre, y escuche esto, que no era apreciado por el pueblo de Dios. Los romanos, precisamente, y aún más los soldados romanos, eran personas que no eran apreciadas por el pueblo de Dios, por los judíos. Eran execrados. Y de hecho el mismo apóstol Pedro dice en este capítulo 10, dice: y ustedes saben cuán abominable es para nosotros estar con ustedes. Y utiliza esta palabra: abominable es estar para con ustedes. Y entonces nos damos cuenta de algo tremendo, que él, no siendo judío, pero había creído en Dios, tenía temor de Dios, ayudaba al pueblo, pero también oraba a Dios siempre. Hermanos, hoy en día la oración en el pueblo cristiano está en niveles de alerta, en niveles de alerta roja, en niveles de alerta terrible. ¿Por qué? Porque eso se refleja en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas. Y todos los días nosotros necesitamos batallar en Cristo para estar con Él, para buscarle a Él, para hablar con Él, para escucharle a Él, para tener esa comunión con Él. Pero está, hermanos, como las represas en pleno verano. Está ya en niveles críticos. Y una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia que está dormida. Una iglesia que no ora es una iglesia que está atada. Pero una iglesia que comienza a despertar el fuego de la oración es una iglesia que comienza a moverse en lo espiritual, que comienza a romper ligaduras, ataduras, y que también va a ser atacada por el enemigo, porque a él no le conviene que la iglesia de Cristo esté afirmada, fortalecida en la oración. Pero cuando hablo de la iglesia, hablo no solamente de todos los que estamos, sino de su individualidad. Porque hay un dicho que dice que una gran cascada puede comenzar con unas pequeñas gotas. Cuando se unen, cuando comienzan a unirse, se hace una gran cascada. Cuando la iglesia, de forma individual primero, pero también en unidad, comienza a buscar a Dios como debe ser buscado, Dios entonces comienza a manifestarse con grandeza y poder. Amén. Entonces, miren las características de este hombre. Era piadoso, era temeroso de Dios, con su casa, con su familia. Era un personaje también que ayudaba al necesitado y que oraba a Dios. ¿Cuándo? Constantemente, siempre, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa oración? ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 4. Obviamente se le aparece un ángel a él. Oye, qué hermoso, hermano. Qué hermoso esto. Y el ángel le dice, y mirándole tuvo miedo y dijo: ¿qué es, Señor? Dice Cornelio. Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Esa palabra memorial significa como un sacrificio grato delante de Dios, como una ofrenda grata delante de Dios. ¿Qué haría usted si le pasara eso? Hermanos, la gloria es para Dios. Yo, ay, gracias, Señor. Una de las palabras que yo anhelo escuchar del Señor: mi muy amado hijo.
Y qué hermoso es, hermanos, cuando el Señor nos diga a nosotros, o te diga a ti, mi muy amada hija, cuando te diga mi muy amado hijo. Hermanos, es algo único, es algo espectacular para nosotros como cristianos. Pero hay algo tremendo allí. Ese ángel se le aparece. Él tuvo miedo porque no había pasado esto, pero le dice: tus oraciones y lo que tú das, como tú sirves, eso ha sido de ofrenda grata para Dios. Cuando servimos al Señor de esa manera, hermanos, cuando honramos a Dios, Él se agrada en nosotros. Él se agrada en nosotros. ¿Sí está conmigo? Usted sigue la historia, ¿ok? Y luego entonces este capítulo me lleva a otro personaje, a Pedro, ¿ok? Porque esta historia aquí tiene dos vertientes, la de Cornelio y la de Pedro. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba orando, y yo digo, de cierta forma estaba ayunando también. Cuando dice el versículo 9 lo siguiente: al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. ¿Por qué dice esto? Usted en la historia ve que el ángel le dice a Cornelio: ve y envía a un hombre llamado Pedro, Simón por sobrenombre de Pedro, que está posando en tal lugar, en tal casa, manda por él. Lo mandó. Y entonces dice el versículo 10: y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban le sobrevino un éxtasis. ¿Cuál fue el éxtasis? Voy a resumirlo. Vino, bajó del cielo, dice, como un lienzo, y tenía todos los animales, aves, cuadrúpedos, y todo esto. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: oh Señor, ¿cómo voy a matar y comer? Solamente puedo comer lo que es puro, no voy a comer lo que no es impuro. Me he guardado como hijo tuyo, como judío. Entonces el Señor le dice por varias veces: mata y come, porque todo lo que yo bendizo, o sea, lo que yo todo es bendecido por mí. Y entonces Pedro todavía no había entendido esto. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Dos cosas. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando, y estaba también, de cierta forma, ayunando. Todavía tuvo hambre. Ahora, vemos nosotros que cuando como cristianos nosotros nos enfocamos en Dios, en ese propósito por el cual Dios nos llama, Dios se revela a nuestras vidas en el propósito de Él. Dios puede revelarse en su vida, hermano y hermana. Dios puede revelarse en su vida según el propósito que Él tiene para usted. Pero necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. Necesitamos buscar a Él en oración, en ayuno, buscarlo en espíritu y en verdad, para que Él pueda revelarse en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos hoy en día viven como que por simplemente el hecho de que camine por aquí, camino por ahí, camino por allá, camino por este lado? Como si no tuvieran un propósito. Y si lo tienen, han perdido la pasión por ese propósito. Sí, así está pasando. Muchos han perdido la pasión por ese propósito. Y lamentablemente muchos estamos en un vaivén de emociones. Nos ha pasado a todos. Hoy me puedo sentir fortalecido, firme, lleno del Señor. Dentro de un tiempo, por las diversas situaciones, me puedo sentir decaído. Oh Señor, ¿será que estoy haciéndolo bien? Señor, ¿será que estoy dando para esto? Entonces, cuando vengo al Señor, cuando me enfoco en Él, hermanos, tenga por seguridad que Dios, de una forma u otra, Él va a hablar a su vida, va a fortalecerlo para que el propósito de Dios se cumpla en usted constantemente. Amén, hermanos. Ahora yo veo lo siguiente también. Voy a Cornelio. Entonces llegaron los hombres, le buscaron a Pedro. Pedro bajó de donde estaba y le dijo: ok, que ustedes me buscan a mí, sí, nosotros te buscamos, etcétera. Y ellos hablaron de Cornelio. El versículo 22 dice, los que Pedro envió, y dice: y ellos dijeron: Cornelio, el centurión. ¿Cómo lo definen? Varón justo y temeroso de Dios, y de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. ¿Cómo lo definen entonces? Recuerde, Cornelio no era judío. Cornelio era una de esas personas que eran tenidos por execrados por el pueblo de Dios. Sin embargo, lo definen como un varón justo, un varón temeroso de Dios, de buen
testimonio. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, temerosos de Dios, tenemos que tener y enfocarnos, esforzarnos por tener un buen ¿qué? Testimonio. Cuando Pablo le dice en la carta de los Tesalonicenses, dice: procuren trabajar honradamente para tener buen testimonio con los de afuera, con la gente que no tienen a Cristo Jesús. Procuren tener un buen testimonio. Procuren ustedes, y como dice Hebreos 12:14, sigan la paz para con todos. Para con todos. Y ese es el punto también para nosotros: el buen testimonio en nuestras vidas como cristianos. Miren, hermanos, y vuelvo a decir esto porque me estoy dando más y más cuenta de esto que estamos viviendo. Y van a venir años, si Cristo no viene antes, donde no se sorprenda de que no seamos bien tomados, así sea por el buen testimonio que nosotros tengamos en nuestras vidas. No seamos bien apreciados, así sea por el buen testimonio que nosotros tengamos en nuestras vidas. Y ya lo voy a explicar más adelante. Pero, y dice esto también, en toda la nación. Entonces, Dios le da el aviso. ¿Por qué? Porque a pesar de conocer, aún faltaba algo en Cornelio. Entonces, Dios le da la instrucción a Pedro para que inviten a Pedro a su casa. Pedro se fue acompañado de otros, como dice el versículo 23. Los invitó a entrar, los hospedó, y al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que estaban con él en Jope. En segundo lugar, lo que veo de este texto y de esta enseñanza es el amor de un hombre temeroso de Dios. Cornelio fue un hombre ¿qué? Temeroso de Dios. Y hubo en él en anhelo de que su familia también tuviera temor de Dios. Pero en él hubo un amor también tremendo. ¿Qué fue ese amor? ¿Cuál fue? Además de que él envió, escuche bien, por Pedro, porque por instrucciones del Señor, por medio del ángel, él no se quedó solamente con su familia. Es decir, esperando a Pedro con su familia. Él no se quedó en ese punto. Él, dice la palabra, que buscó a los parientes y a los amigos más cercanos y los reunió. El versículo 24 de Hechos dice: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Habiendo convocado ¿a quiénes? Nosotros como cristianos, hermanos, ¿estamos aprovechando el tiempo para hablarle de Cristo a nuestros parientes y a nuestros amigos más íntimos? A nuestras familiares, a esos amigos. Si usted se sienta con un amigo hablando 3 horas, por lo menos en esas 3 horas, ¿ha aprovechado usted para hablarles de Cristo Jesús? Para compartir con ellos acerca de Cristo Jesús. Así le digan lo que le digan. Ay, ya vienes tú con tu broma. Sí, yo vengo con mi broma. Así soy yo. Tengo a Cristo Jesús. Y si usted no quiere que yo sea así, pues lo siento, pero así voy a hacer. Porque nosotros, hermanos, tenemos que plantar nuestra posición en Cristo Jesús. El mundo no puede influenciarnos a nosotros. Jeremías, el Señor le decía a Jeremías que ellos se sometan a ti, que ellos se sometan a ti y tú no te sometas a ellos. Que ellos vengan y vean quién está en ti, quién eres tú, y no que ellos sean influencia para ti. Tú influéncialos a ellos. Y así tenemos que hacer nosotros. Muchos jóvenes hoy en día lamentablemente se dejan llevar por las influencias del mundo, por las influencias de la sociedad, para poder ser aceptados por la sociedad. Muchos podrán ser aceptados por la sociedad, pero no van a ser aceptados por Dios. Muchos entonces van a quedarse. ¿Por qué? Porque van a preferir entonces lo inmoral, lo que está a su alrededor, que honrar realmente a Dios. Y este es lo lamentable de este tiempo. Cornelio les estaba esperando, pero él había convocado a sus parientes, sus amigos más íntimos. Y esto me enseña a mí que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el hablarle a cada persona, a cada familiar de Cristo, que sus hermanos, el Señor está más cerca a venir. Y hablaba allá afuera con los hermanos
Y me preguntaban, y pastor, entonces cuando estemos delante del Señor, ¿cómo será? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo será cuando estemos allí? El libro será abierto y nos dirán las cosas buenas y las malas también frente a todo el mundo. Mira, hermano, bueno, ¿cómo le gustaría a usted, hermano? Yo le dije, hermano, no sé. Yo le diría, señora, puerta cerrada. Pero la Biblia dice, hermano, que todo eso será declarado y el fuego lo va a probar, y pues ese día será declarado todo. Entonces, y será abierto ese libro donde, mira, le tuviste la oportunidad de hablarle a esta persona, de decirle a esta persona, ¿lo hiciste? No, no lo hiciste. Aprovecha bien el tiempo. El Señor nos habla a través de la palabra de este hombre, de su vida, de que él aprovechaba el tiempo. Y la Biblia comenta que Pedro se sorprendió. Pedro se sorprendió de esa acción de ese hombre. El versículo 27 habla acerca de eso. Pedro ya había llegado y dice, y hablando con él, con Cornelio, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces no era solamente su familia o su casa. Cuando hablo de su casa, incluye a los sirvientes. Cornelio pudo haber sido un militar influyente, es decir, tenía a su esposa, a sus hijos y tenía varios sirvientes. ¿Cuántos? No lo sé, pero eran varias personas. Ahora, dice esta palabra lo siguiente: y halló a muchos que se habían reunido. Y cuando dice muchos, no son 5 o 7, eran bastantes personas. Y hubo una sorpresa de Pedro en ese momento. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. Ahora, hay algo que me llama también la atención, y está en el versículo 33. Y mire esto. Dice el 33: así que enseguida envié por ti. Estaba hablando Cornelio con Pedro. Perdónenme que no les diga el relato completo. Usted puede leer todo el relato tranquilamente en su casa. Y dice: y tú has hecho bien en venir. Cornelio le dice a Pedro: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. Todos nosotros, todas las personas que estaban allí estaban dispuestos a escuchar, estaban dispuestos a oír. Y esto es importante también para nosotros. Oh, pastor, entonces simplemente desecho al que no esté dispuesto a oír. No lo deseche. Siga orando por esas personas, porque usted se va a encontrar con personas, amigos, familiares, que no van a querer oír de la palabra de Dios. Y va a haber momentos en que uno piensa como, bueno, Señor, ya hice lo que yo tuve que hacer, entonces, bueno, dale duro pues, que se vaya para el infierno. No. Y estamos como el mismo Pedro: Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar? ¿Hasta 7, Señor? ¿Verdad que sí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo: no, papito, hasta 70 veces 7. Es decir, si toda tu vida te va a alcanzar para que emitas perdón, para que digas: hasta aquí dejo de perdonar. Y de igual manera nosotros también no podemos decir: bueno, no, Señor, déjalo, ya está perdido. No, hermanos, porque nuestro trabajo es sembrar la buena semilla, llevar la palabra en toda persona. Así se niegan, así te digan: ya no me hables más de ese, pues te voy a hablar. Te voy a hablar. Hubo un hombre, quizás está vivo todavía, incluso hicieron una película de él. Era un pandillero de Nueva York. Se me olvida el nombre. Bueno, y la historia en la película, bueno, lo que pasó en verdad, refleja donde este hombre vino y le llegó al predicador con un cuchillo y le dijo: si usted sigue hablándome de ese Dios, yo lo voy a cortar en pedazos. Y el predicador le dijo: así me cortes en 1000 pedazos, cada pedazo te va a decir y te va a gritar: Cristo te ama. Constantemente, no voy a dejar de hablarte. Sí, y hoy en día, bueno, todavía debe estar vivo, pero ese hombre es un gran evangelista y le predica en las cárceles y predica en todos lugares. Quizás podamos pasar otra vez la película, es de los años 80 más o menos, pero habla acerca de esa pasión también de ese hombre, de ese predicador, que aun cuando le decía, lo estaba amenazando, él le decía: con todo me mates, yo te voy a seguir hablando, Cristo te ama. Hermanos,
es para nosotros, y más en este tiempo que nosotros estamos viviendo, la premura de ser como Cornelio. Necesitamos ser como este personaje, como Cornelio. Y todo el que esté dispuesto, reunámoslos, hablámosles de Cristo. Utiliza diferentes formas, estrategias. ¿Cuántas personas se pueden reunir para, aunque sea tomarse un café y echar broma? Pues entonces tome parte de ese tiempo, siéntelos y háblele también de Cristo Jesús. Y no de porque usted ha pedido el tiempo, no, dele gracias a Dios en ese momento. Señor, gracias porque me permitiste dar la palabra. Yo estoy sembrando la buena semilla. Ahora te ruego que esa semilla dé su fruto a su tiempo. Pero no podemos dejar de hablar. No podemos. Y sabe, hermanos, Dios da recompensa al que persevera en este bien hacer. Ahora, veo otra cosa más. Y es eso: Dios recompensa a aquel que persevera en él. La recompensa para un hombre temeroso de Dios está en el versículo 34 y 35. Y dice así: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme hace justicia, y él se agrada. Él se agrada. Como les dije al principio, aquí, en esta singular situación, Dios abrió el evangelio al mundo entero, simbolizándole en este hombre que no era judío, que era italiano o que era romano. Y es allí donde Pedro entendió, y lo que dijo sus palabras. Dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme hace justicia, y él se agrada. Y qué gran recompensa, qué gran situación para este hombre, que quizás no se dio cuenta, no lo vio en ese momento, pero él fue el pionero, el primero que no era judío, en ese sentido que se abrió el mensaje de salvación y vida al mundo entero a través de Cornelio. Algo para mí que fue impactante, hermanos, y tremendo. Dios ve con agrado a los que le temen y accionan en justicia. Y esto a mí me ha marcado. Dios ve con agrado a los que le temen y viven en su justicia. Mi hermano, tómese de esa palabra. ¿Está temiendo usted a Dios? Dios le ve con agrado. ¿Está usted buscando vivir en la justicia de Dios? Dios se agrada en usted. Y Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Y aunque el mundo no nos vea a nosotros con agrado, ha llegado el tiempo, vuelvo a decirlo, donde más y más vamos a ser despreciados por nuestro nivel de vida. Van a pasar los años mientras Cristo venga, donde el cristiano, hermanos, va a ser más y más despreciado, porque nuestro nivel de vida moral basada, fundamentada en la palabra de Dios, va a chocar contra el nivel de vida inmoral que la sociedad que nos rodea quiere sembrar en todos lados. Veía un estudio acerca de la música, y la música influencia mucho en las generaciones, muchísimo. Y el estudio decía de que aquellos que se criaron en los años 70, los años 80 con lo que es el rock, y son personas que tienen hoy en día 50, de 50 años para arriba. Yo todavía no entro en ese rango. Todavía siguen siendo influenciados por ese nivel de música, por decirlo así. Y de los que son los 90, que son ese tipo, hablo aquí en Venezuela, de ese tipo de música que era todavía poesía, que todavía tenía buena letra. Esa es la generación de hoy, y hay una buena influencia de adultos de hoy. Pero, y dice el estudio, la generación de ahorita, de este tiempo, está siendo influenciada por un nivel de música que lo que hace es hablar de qué, hermanos,
voy a decirlo de este modo muy bonito, de la carne, de los deseos de la carne, de sus concupiscencias, de denigrar el valor de la mujer por completo, porque eso va a salir por redes, ¿no? Entonces no puedo de denigrar el valor del ser humano. Y esta generación que está hoy en día escuchando y aprendiendo este nivel de música, ese va a ser la influencia para su vida y para su nivel de moralidad, si nosotros permitimos que eso suceda. Y como dice, el perreo de hoy en día, vemos niños, niñas, sí, bueno, eso es lo que niñas de 6, 7 años, 5 años y tirándose al piso y moviéndose cual serpiente, y los padres, ay, qué bonita, y riéndose, y los niños con unas palabrotas más grandes que ellos, pero no para bendición, y los padres riéndose de eso. Y entonces resulta que cuando el niño le dice las mismas palabras al papá o la mamá, muchacho, respeta, ¿cómo vas a pedir respeto si tú no le enseñas respeto? ¿Cómo vas a pedir? Es la influencia que ellos están llevando. Hermanos, aquí hay una cantidad de nuestras generaciones que si nosotros se nos soltaba una palabra de esas, ¿qué pasaba, hermano? Nos picaba la avispa en la boca. No la avispa, no, hermano, la boca de este tamaño. O si no, un cocazo que nos hacía ver estrellita, hermano. O si no, la marca aquí en el... No, yo sí llevé bastante marca aquí en la espalda. Sí, pero había respeto. Entonces todo esto, hermanos, influencia. ¿Qué está pasando hoy en día? La inmoralidad está cada vez más sembrando la sociedad en la que vivimos, y nosotros chocamos contra ella. El cristiano de hoy en día tiene que entender que cada vez más, hermanos, vamos a ser como parias de esta sociedad, como despreciados de esta sociedad, y necesitamos mantenernos firmes en la roca viva que es Cristo Jesús. Porque como dice la Biblia, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Somos como un faro en medio de una tormenta, como un faro que está allí, que recibe toda la ola, pero se mantiene firme, dando luz en medio de oscuridad. Y debemos perseverar, porque en el Señor tendremos la recompensa. Porque cuando usted y yo, en medio de esta situación, permanezcamos temerosos de Él, accionando en su justicia, Dios se va a agradar de usted y Dios le dará su justa recompensa. Amén, hermanos. Y quiero en este texto, en todo este capítulo, en esta historia, compartir con ustedes también el mensaje que toda persona de Dios, temerosa de Dios, debe vivir. Toda persona temerosa de Dios debe vivir. Y esta vez habla Pedro. Pedro les habla a las personas que estaban reunidas allí. Y me gustaría que usted pueda incluso anotar todo esto que hoy le estoy compartiendo. El versículo 36 dice lo siguiente: la palabra de Dios que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Cristo, dice, este es Señor de todos. Y la primera palabra que nosotros hablamos y predicamos debe ser Jesús. Dios es el Señor de todos. Hay muchas personas que dicen, Dios se olvidó de mí, Dios es esto, Dios es aquello, y es hablarles de ese amor de Dios, porque Dios es Dios de todos. Jehová es Dios de todos. Así lo niegue, Dios está allí. Hay personas que pueden decir, Dios no existe para usted, pero Dios, que usted diga que Dios no existe, eso no significa que Dios deje de existir porque usted lo diga. Dios está y Dios es. Ahora, veo otra cosa muy bonita allí. Versículo 37. Mire lo que dice. Ustedes saben, y fue publicado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Bueno, no entiendo esto, pastor. ¿Qué dice aquí? Yo entiendo algo aquí. Que las personas que estaban reunidas allí conocían el mensaje. Él dice allí, ustedes saben, vosotros sabéis. Ustedes saben. Fue publicado por toda Judea. Es decir, ustedes conocen acerca de Jesús.
ustedes han escuchado acerca de Jesús. Muchas personas, por lo menos en nuestro municipio, yo no creo que haya alguien en nuestro municipio que no haya escuchado de Jesús. Y si lo hay, son muy pocas personas. ¿Por qué? Porque se ha predicado en todos lugares, se ha hablado en todos lugares. Entonces la gente sabe de Jesús. Cuando usted viene y le habla a muchas personas, normalmente las personas, como para defenderse y decir, no, ya no me digas más, dicen, sí, yo sé que tengo que arrepentirme. De una vez le dicen, sí, yo sé que tengo que arrepentirme. ¿Ok? Como para, ya, no me digas nada más. ¿Por qué? Porque están aún atadas a la oscuridad. Y nosotros somos la luz para disipar esas tinieblas, para disipar esa oscuridad. Y tenemos, así nos digan, sí, yo sé que tengo que arrepentirme, tengo que seguir hablándole. La gente conoce de Jesús. Y entonces, pastor, pero si conocen de Jesús, entonces ¿para qué le sigo predicando? Porque es la ordenanza que el Señor nos dio. Y una orden de Dios se obedece, no se replica. Es la ordenanza que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Nada más. Y tenemos que obedecerla. ¿Por qué? Porque un día, hermano, se te predicó a ti. Porque un día usted sabe muy bien que muchas veces le hablaron, le dijeron, hasta que usted pudo venir a Cristo Jesús y recibir al Señor. Dios tuvo misericordia en esto. Y usted y yo somos llamados también a dar esa gracia, esa misericordia que recibimos del Señor plenamente. Amén. Ahora, Pedro les habló. ¿Y qué les dijo? Anote esto. Le dijo primero, ¿quién es Jesús? Le dijo primero, ¿quién es Jesús? Versículo 38. Y dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Pastor, ¿y cómo le habla a una persona acerca de Cristo? Bueno, primero dígale, Dios es Dios de todo. Dios está en todos lados. Dios es Dios de usted también. Aunque usted ahorita no es hijo de Dios, pero usted puede ser hijo de Dios, porque Dios es Dios suyo también. Número 2, dígale, háblele quién es Jesús. Hable quién es Jesús. Así como Pedro les dijo, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y lo que Él estuvo haciendo, ¿qué estuvo haciendo Jesús? ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Número 3, eso. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta tierra? Nosotros tenemos que declararle a la gente no solamente quién es Jesús, el Hijo de Dios, sino lo que Jesús hizo en esta tierra. El porqué de que Jesús, el Hijo de Dios, vino y se hizo hombre en esta tierra, en este mundo. Versículo 39. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Usted y yo tenemos que enseñarle a las personas cuál fue el propósito de Jesucristo. Porque no solamente decir Jesús te ama, sí, es bueno y hay que decírselos, pero hay que enseñarle cuál fue el propósito de Jesús. El porqué de Jesús se hizo hombre. De que nosotros por nosotros mismos no podemos tener ni la salvación ni la vida eterna. Que hay un infierno, que hay un cielo también. Todo el mundo quiere ir al cielo. Cuando usted le pregunte a la gente, todo el mundo. Yo recuerdo cuando estuve el año pasado en el Yagual y el Señor me dio para irlos llevando. Y entonces cuando y usted conoce la verdad, usted conoce esto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo, la gente. Y entonces ¿por qué no se arrepiente? Si quieres ir al cielo, ¿sabes por qué no te arrepientes de tus pecados y buscas a Cristo Jesús? Y ahí es donde bajaron la mano. Entonces está diciendo que te quieres ir para el infierno. No, que fue no, claro que sí lo está diciendo. Porque la única manera de que usted tenga salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Recíbalo, reciba a Cristo Jesús. Entonces, si usted no quiere hacerlo, usted me está diciendo que se quiere ir para el infierno. La gloria es pasada para el Señor. Varias personas pasaron y recibieron a Cristo Jesús, ¿no? Pero hay que confrontarnos. Hay que confrontarlos también. Como una vez nosotros también fuimos confrontados. Y mostrarles, Jesús vino a esta tierra, hizo grandes cosas, pero con un propósito definido, para que usted pueda tener la salvación y la vida eterna. Hay que hablarles, número 5, lo que le hicieron a Jesús. Versículo 39 dice, al cual
también la otra parte, el cual mataron colgándole de un madero. Él tenía que morir, porque Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio puro, santo, agradable a Dios, el único que podía cumplir la ley y cumplirla de tal manera de que con su sangre entonces esa ley pudiera entonces ser transformada para que entrara otra vez el tiempo de la gracia, pero ahora a través de Él, del Cordero, el Hijo de Dios, a través de Jesús. Y que a través de esa gracia pudiéramos entonces nosotros tener la oportunidad plena de la salvación y la vida eterna. Pero también tenemos que enseñarles lo que el Padre hizo con Jesús. Jesús murió por nosotros, pero mire lo que hizo el Padre. Versículo 40 dice: a este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Esto tenemos que enseñar a la gente. Entonces, y por supuesto, tenemos que hablarle a las personas de la encomienda que Jesús nos dejó. Versículo 41. Y dice: no todo el pueblo, sino a los testigos entonces que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos. Ya le estoy leyendo ese versículo. Dice: y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué mejor que ser amigo del juez? Imagínese usted que entra en un juicio y si usted es amigo del juez, por ya tiene una ganada, ¿sí o no? Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús dijo: y ya no le llamaré siervos, ya le llamaré como amigos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros, habiendo creído en Cristo Jesús, somos amigos del juez. Aunque el juez que nosotros tenemos es un juez imparcial, un juez justo. Y todas las cosas, cuando estemos en ese juicio, ojo, no en el juicio del trono blanco, si usted tiene Cristo Jesús, en el juicio de los galardones, de los premios, todo será probado, va a ser pasado por fuego. Lo que no le agradó a Dios será quemado. Lo que le agrada a Dios, pues se quedará allí y recibiremos de Él recompensas. Seremos salvos, aunque así como por fuego. Amén, iglesia. Y obviamente Pedro les habló de la salvación por medio de Cristo Jesús. Sí. Y de este dan testimonio todos los profetas, versículo 43, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, ahí tiene una forma de que usted pueda hablarle a las personas de Cristo Jesús. Y repito, si las personas que usted les hable aún no se arrepienten, no se decaigan, no se desanimen. Si las personas que usted le está hablando aún están allí todavía, persevere. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer la obra conforme a lo que Él quiere, a los que van creyendo. Versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían las palabras. Ellos estaban dispuestos y recibieron al Señor. Muchos negarán, pero no tendré la excusa de decirle delante de Dios: no me hablaron, no me dijeron. Nosotros, hermanos, estamos llamados a esto. Seamos como Cornelio. Seamos y vivamos como este primer centurión cristiano. De cierta forma, usted y yo estamos en un ejército. ¿En cuál ejército estamos? En el ejército de Cristo Jesús. De cierta forma, usted y yo estamos siendo guerreros y guerreras del Señor. Tenemos que vivir como eso, como guerreros y guerreras de Cristo. No podemos desmayar y tenemos que obedecer las órdenes que el Señor nos da y nos ha dado. Hermanos, les digo de una vez, a través de los grupos familiares he comenzado a llamar lo que es el proyecto Cornelio. Y la preparación del proyecto Cornelio es que vivamos como Cornelio vivió. Sigamos ese ejemplo. Estudie usted todo el capítulo 10 de Hechos y comience a sacar cada característica de este hombre, de este cristiano, y comencemos nosotros a aplicar a nuestras vidas cada característica de este personaje.
para luego también realizar lo que vamos a denominar el proyecto Cornelio en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Es el llamado de Dios. Vivamos como este hombre, como ese centurión cristiano, usted y yo. Seamos esos siervos y siervas de Dios, temerosos de Dios, que honran al Señor en todo lugar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie conmigo, por favor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre nuevamente. Oh Padre eterno, glorifícate en nuestras vidas. Perdona nuestras fallas y pecados y susténtanos en ti, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por permitirme profundizar en la vida de este hombre que fue ejemplo y testimonio, y que no fue como esos apóstoles, grandes siervos tuyos, pero que realizó su parte, y que, Señor, en él vemos la vida de cada cristiano, de cada cristiana. En él podemos vernos reflejados. Ayúdanos a ser como este hombre. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra vida en honra a ti, en temor a ti, sirviéndote, buscándote a ti, y sobre todo también que nuestras familias, Señor, puedan también recibir el mensaje de vida en Cristo Jesús. Señor, aviva en nosotros la pasión, aviva en nosotros el anhelo de predicar tu palabra con nuestras vidas, porque tu venida está cerca y a ti estamos prontos a darte cuentas. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien, Dios, que está con su corazón entibiado, con su corazón, Señor, decaído, afírmale, Señor, en el nombre de Jesús. Que busque tu presencia, que busque esa relación con tu Espíritu Santo, y que todos busquemos relacionarnos más cada día contigo en oración, y por medio de tu Espíritu Santo ser transformados, ser guiados en tu palabra, a vivirla, Señor, a ponerlas en obra en el nombre de Jesús, y que vivamos, Señor, en obediencia a ti, en temor a ti, en paz, no solamente contigo, sino con los que están a nuestro alrededor, y en santidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. Hable con Dios allí, mi hermano y mi hermana. Póngase a cuentas con el Señor allí. Analice, reflexione en la palabra de hoy. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Jesús. ¿Quién podrá separarme? Cristo, Bendecimos tu nombre, Señor. es mi refugio y salvación, poderoso. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por la lluvia. Te pedimos por lo que no pudieron estar hoy con nosotros. Te doy las gracias, Señor, por cada hermano y hermana aquí hoy presente. Y te ruego en el nombre de Jesús, levante su mano allí al Señor. Al Señor. Oh Dios, Señor, tú que miras nuestro ser, nuestro interior, todo nuestro corazón, purifícanos, límpianos. Ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, Señor, y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y permanecer en ti, Señor.
Oh Dios, pasa tu mano en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, nuestras mentes. Transforma, Señor, nuestro carácter. Cambia y purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Transforma nuestro temperamento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que caminemos en esa piedad que solo tú puedes, Señor, obrar en nuestras vidas. Sana nuestras heridas, sana nuestros corazones, limpia nuestras mentes y sobre todo, Señor, también que el fuego de tu Espíritu Santo se avive en nuestro interior, con más amor por ti, con más pasión por ti. Perdona nuestros pecados y fallas, Señor, y ayúdanos a batallar en esta batalla que tenemos diaria contra la carne, y que la naturaleza que viene en Cristo Jesús persevere y se fortalezca en nuestras vidas. Señor, te ruego que si hay alguien aquí con alguna dolencia, pases tu mano de sanidad y poder en el nombre de Jesús. Reprendas toda enfermedad, reprenda, Señor, toda acción del enemigo, Señor, y de salvación, sanidad, liberación, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre, Señor, y con tu armadura. Te lo rogamos, Dios, y te damos muchísimas gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle esa alabanza a Dios. Gloria al Señor.